La semana pasada estamos hablando sobre la historia de David. El título es De la cueva a la victoria. Y hoy vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo salir? ¿Cómo salió David de esa cueva, de la cueva de Adulán? De todo lo que hemos visto que David experimentó. Soledad, tristeza, eh, todos los sentimientos que él pudo llegar a experimentar. ¿Cómo salió David de esa cueva y llegó a la victoria? Porque todos sabemos que David lo logró. ¿Se acuerdan que la semana pasada David estaba arrodillado con tenis? Esta semana ya está de pie. Ya podemos ver que está saliendo de ese momento de dificultad, que está en victoria. Y vean algo más, ¿hacia dónde tiene los ojos? Hacia el cielo. ¿Hacia dónde los tenía antes? Hacia la tierra. Estaba sumido en su dificultad, en su problema, en su soledad. Pero ahora ya, hoy vamos a aprender que David ya pudo mirar hacia arriba. Y qué bendición cuando en medio de la prueba podemos mirar hacia arriba. Si pudiéramos todo el seminario de la semana pasada, lo que aprendimos la semana pasada, dejarlo en una sola frase sería lo siguiente, y creo que usted se acuerda: no hay nada malo en apoyarse, siempre y cuando sea en el Señor. Él es nuestro fuerte refugio. Él es nuestra roca fuerte. Estas frases también eran de David. Y aprendíamos la semana pasada, el Señor nos lo enseñó. El que se apoya en Cristo es el que se apoya en la roca. Que aunque vengan las tormentas, vengan los vientos, venga la tempestad, y den, como dice la palabra, den con todo, esa casa permanecerá firme. Y eso era lo que aprendíamos. Y eso es lo importante de, en medio de cualquier dificultad, apoyémonos en el Señor. Estemos firmes en Él. Y hoy vamos a continuar. La semana pasada todo lo que vimos se basó en un solo versículo. Hoy todo lo que vamos a ver también se va a basar en un solo versículo. Mira todo lo que podemos sacar de un solo versículo. Primera de Samuel 22, versículo 2, lo voy a leer en la versión 1960. Primera Samuel 22, versículo 2. Dice así: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. ¿Qué tal ese grupo de David? Como para montar una empresa, ¿no? Como para comenzar un ministerio. Vamos a ver cada uno de ellos, leámoslo de nuevo. ¿Quiénes se juntaron con él? Los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Veámoslos uno por uno. El primero son los oprimidos. La palabra hebrea utilizada aquí es suk, y quiere decir oprimido. Y no solamente quiere decir oprimido, también quiere decir alguien que está bajo presión y bajo estrés. Entonces, dentro de estas personas había cientos de personas que estaban sufriendo de estrés, estaban bajo presión. Luego nos habla de todos los endeudados. La palabra hebrea usada aquí es nashach, que significa prestar con interés. Tener un número de acreedores. Entonces tenía muchas personas a las que les debía con interés y tenía muchos acreedores. Quiere decir alguien que no puede pagar sus deudas. Y finalmente estaban los amargados de espíritu. La expresión hebrea utilizada es mar nefesh. ¿Qué quiere decir nefesh? Esa sí es fácil. Se las enseñado varias veces. Alma, pero quiere decir mar. ¿Recuerdan un lugar que llamaron Mara? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir qué? Amargura. Amargura de alma. Eso quiere decir. Estaban en amargura de alma. Y no solamente quiere decir que están en amargura de alma, sino también que son personas que han sido agraviadas y que han sido maltratadas. Este grupo estaba con David. Esos fueron los que se unieron a él. Ahora piensen algo, eran muchas personas, eran 400 hombres. Y recuerde que si contamos las mujeres, podemos hablar, siempre hay más mujeres que hombres.
podríamos ya subir la cuenta a unas 900 personas. Y si hablamos de niños, y más en esa época donde ustedes saben que no había televisión y no había nada de esto, había niños por montón, imagínense que en este lugar habían aproximadamente unas 1500 personas que se unieron con David. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué tantas personas en esa situación tan vulnerable en sus vidas? ¿Por qué? Eso nos hace ver que esta nación estaba sufriendo bajo el liderazgo de Saúl. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿cierto? Pero cuando gobierna el impío, ¿el pueblo qué? Gime. Había puesto impuestos demasiado altos, había maltratado el pueblo. Recuerden que a Saúl le decían que era el rey loco, sujeto a depresión, a ataques profundos de ira, y la gente estaba sufriendo por causa de esas consecuencias. Algunos no pudieron soportar hasta el punto que, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Y a dónde llegaron? A donde David. Imagínese ese momento. Yo quiero que usted vaya conmigo y se imagine, vea a David ahí como lo vio, en esa cueva solo, sintiéndose como un gusano. Todos sabemos la historia, se sentía solo, estaba triste, no tenía nadie que le ayudara. Y es bastante malo ya estar como David estaba. Pero ahora piense que en esa misma cueva hayan 400 gusanos apiñados junto con David. Ahora no solamente estaba solo él, no solamente estaba pasando por un momento difícil, sino que se acercaron muchas personas y con problemas también muy grandes. Esos fueron los que se acercaron a David. Pero saben, este pasaje, de nuevo podemos ver el corazón de David. ¿Sabe qué pudo haber hecho David? Ay, no, miren, ¿saben qué? Bastantes problemas tengo yo como para ponerme a pensar en los problemas de otros. Qué pena con ustedes, esta cueva está ocupada. Hasta luego, hasta luego. Pero no fue esa la actitud de David. La actitud de David fue la actitud de un buen pastor. Aunque David se sentía que no valía nada, que era un inútil, fue maltratado, fue incomprendido. David dijo, estas personas son como oveja que no tienen pastor. Y no solamente se preocupó por él, no solamente se centró en él. David fue capaz de decir, yo estoy listo, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de mi situación, estoy listo para pastorearlos. Y qué bonito es eso, ¿no? Porque David podía comprenderlos, la amargura de ellos, porque David estaba pasando por momentos de amargura. David podía comprender la soledad de ellos, aún los que estaban económicamente mal. Recuerdan que David salió del reinado de Saúl o de estar cerca de Saúl. ¿Cómo salió? Sin nada. David podía comprenderlos. Y qué bonito es ver que una persona, aunque está pasando por momentos difíciles, no se queda solamente en él y no se preocupa solamente por él y primero yo y segundo yo, sino que es capaz de ir más allá, de preocuparse por los demás. ¿En cuántas ocasiones decimos, no le voy a extender la mano a alguien hasta que yo no salga de mi problema? No es así, mis queridos. En realidad debemos aprender, aún aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles, si en algo podemos ayudarle al otro, hagámoslo. Si en algo podemos extenderle la mano a una persona, hagámoslo. ¿Saben? ¿Quieren que les hable un poco de lo que sentí hace como aproximadamente 3 años en mi interior? ¿Me permiten abrirles mi corazón? Cuando yo preparaba esta conferencia, en varias ocasiones me venía este pensamiento y decía, Señor, ¿será que lo hablo? ¿Será que no lo hablo? Pero al fin y al cabo ustedes son mi familia, ¿verdad? Y creo que ustedes pueden entender. Y así era como David se sentía. Me sentía yo hace años cuando me echaron de una iglesia. Y me echaron no por hacer nada incorrecto, por el contrario, por decir, miren, la palabra habla sobre el evangelio de la gracia. Pero escuchemos, ya no estamos salvos por obra, sino por gracia, y la gracia es algo maravilloso que nos hace mejores. Pero ¿saben qué recibí? Si no le gusta, por favor, váyase. Obvio, me sentí solo, me sentí despreciado, me sentí utilizado
veintitantos años en un lugar para que me saquen así como con una patadita. No fue fácil. Obviamente no fue un momento fácil. Recuerdo que en ese momento dije, lo único que quiero ahorita es meterme con Dios y que Dios sane mi corazón. Pero en medio de eso me llaman para informarme que uno de mis primeros discípulos se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, Julián, que todavía se conecta cada domingo desde Estados Unidos y me imagino que nos estará acompañando. Y todos sabemos la historia, Dios hizo el milagro, aunque habían dicho que le quedaban pocos minutos de vida, esos minutos se han convertido en años y se seguirán convirtiendo en muchos más, porque nuestro Dios es un Dios que sana, es un Dios que bendice. Y en medio de eso, ¿yo qué podía hacer? No, pues lo siento, Juliancito, pues que Dios lo bendiga con su enfermedad, con su problema, pero no quiero. Me echaron, estoy sano. No, mis queridos, era un momento para actuar. También parte de mi familia, a mí me dijeron, bueno, váyase y pues si se puede llevar a los suyos, mucho mejor. Entonces también quedaron sin pastorear, de tal manera que fue un momento donde dije, bueno, hagámoslo. Si esta es tu voluntad, Señor, hagámoslo. Recuerdo que hablé con un pastor del colegio de mis hijas, un gran amigo, tiene una iglesia muy bonita también, y él me dijo algo. Yo le dije, ¿qué pasó? O sea, quería por lo menos, Dios mío, descansar un mes, 2 meses y no pude. En realidad estoy pasando por, a mí me dolió lo que viví. Y él me decía, Carlos, allá afuera hay mucha necesidad. En el mundo hay mucha necesidad. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque Dios no puede esperar. Dele con toda, Carlos, que Dios está con usted. Y es verdad, así es la historia. Y eso es algo que todos debemos tener. En medio de nuestras dificultades, en medio de lo que podamos estar experimentando, por favor, que podamos tener un brazo extendido para el que necesite de nosotros. Y yo le garantizo que de parte suya, así usted sienta que no puede, solo por su buen deseo de ayudar, de usted vendrá la ayuda para esa persona. Porque David pudo tomar esos hombres amargados, esos hombres endeudados, oprimidos, y estos hombres, escúcheme muy bien, se convirtieron. Como dice el 2 Samuel 23:8, léalo, se lo dejo, léalo en su casa, se convirtieron en los valientes que tenía David. Qué emocionante es eso. Esa cueva húmeda, esa cueva fría, se convirtió en el centro de entrenamiento de los que un día se volvieron en los valientes de David. Y usted lee lo que hicieron ellos y son unas hazañas increíbles, increíbles. Usted se va a encontrar con hombres que estaban en un campo de lentejas, creo que era, los judíos cuidándolo, y llegaron los filisteos a quitárselo. Y uno de estos amargados, uno de estos oprimidos, cuando todos los israelitas salieron corriendo de los filisteos, ¿sabe qué hizo? Tomó una espada, símbolo de la palabra, y él solo defendió ese cultivo de más de 300 filisteos y los mató a todos. Un solo hombre. ¿Se acuerdan que yo les prediqué sobre este hombre? Cuando yo me pego dice que al final de la batalla no podía despegar sus dedos de la espada. Le tocó, ¡ay! Estaba pegado a la espada. ¿Quiere tener una vida de victoria? ¿Quiere vencer a sus enemigos? Que la palabra y usted sean uno. Que la palabra esté pegada a usted. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue uno de los valientes. Otro mató como 800. Otro, en una cueva solo, con la nieve, mató a un león. Pues su líder le había enseñado a matar leones. Esas fueron las clases de personas que David formó en ese lugar. Llegarían a ser no solamente los valientes, fueron los valientes, pero algo más. Más adelante se convirtieron en los primeros ministros del gabinete de David cuando él llegó al poder. ¿Sabe? Yo creo algo. Estos son los hombres que en un comienzo estuvieron con David, que pelearon hombro a hombro con David. Y creo yo
que los que están en un comienzo, los que permanecen firmes, los que a pesar del frío de la cueva, a pesar de la humedad, estuvieron con David, ellos son los que se merecían ese puesto, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre más. Y eso fue lo que el Señor hizo. David transformó la vida de estos hombres, les inculcó orden, disciplina, carácter, dirección. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que estos hombres se dejaron guiar, se dejaron pastorear y se dejaron formar. Qué importante, querida familia ON, es que podamos tener un corazón así. Un corazón que no es obstinado ni terco y que no se deja guiar por nada. Y que lo que quiere hacer lo va a hacer y punto, así esté mal y ya tomó la determinación de lo que quiere hacer, así no sean cosas correctas. Pero qué bueno es cuando yo soy una persona que puedo ser formada. Cuando soy una persona que a pesar de mis debilidades, piensa en ellos, estaban en amargura, estaban oprimidos. ¿Usted qué cree? ¿Que eran hermosos? ¿Que su carácter era lindo? No. A veces las personas que sufren, el sufrimiento los vuelve difíciles. A veces las personas cuando sufren del sufrimiento los vuelve tercos y obstinados. Pero qué bonito ver que estas 400 personas, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, se dejaron formar. Se dejaron formar por David, y cuando nos dejamos formar podemos tener algo por seguro, que el Señor nos hará mejores. Querida familia ON, déjense formar. Recuerdo también cuando llevábamos aproximadamente un año y yo estaba leyendo la palabra y Dios me dijo: Carlos, no es bueno que estés solo. Siempre es importante que tengamos un líder, alguien que nos guíe. Y yo le oré: Señor, ayúdame. Y Dios fue tan lindo que me llevó al lugar ideal, en Rema, donde estoy aprendiendo buena doctrina, donde tengo un pastor que tiene 68 años, con su esposa, siempre fieles, sus hijos en el ministerio. Un hogar ejemplar. Y Dios me puso debajo de alguien que me ayudara. Y yo también he aprendido a dejarme guiar. El equipo de servicio sabe. Yo de repente hago cosas, ¿por qué? Porque el pastor me dijo: Carlos, tienes que enseñar, las finanzas se deben llevar así, tienes que decir esto y esto, listo, así lo voy a hacer, así lo quiero hacer. Pero si yo quiero que otras personas me sigan, yo también debo aprender a ser alguien que sigue. Si yo quiero que las personas aprendan a escuchar y a ser obedientes, yo también debo ser alguien que aprenda a escuchar y a ser obediente. Y a dejar que un hombre de Dios me guíe. Y ustedes saben, en ocasiones han venido aquí pastores, un señor muy lindo, muy especial, escuchó la palabra, le gustó mucho. Después me dijo: bueno, Carlos, te tengo esta oferta, te ofrezco. Muchas gracias. Pero si a mí algo me ha enseñado el Señor es a ser fiel y leal. Estoy en un lugar donde me han pastoreado. Aquí sigo. Eso es importante. Dejarnos guiar. Permitir que nuestra vida sea formada. Qué momento tan decisivo el que estaba viviendo David en ese momento, en esa etapa de su vida. Creo que ese momento en la vida de David fue bastante crucial para él. David tenía dos opciones: o tirar la toalla o seguir adelante. La situación no era fácil, ni para él y muchos menos los que se le acercaron. Pero ¿qué hizo David con lo que tenía? Yo no voy a tirar la toalla. Yo voy a seguir adelante. Aceptaré la situación y voy a hacer todo lo mejor posible. Y esa es la actitud que debemos tener frente a las dificultades. Esa es la actitud que debemos tener frente a las pruebas. Sé que en sus trabajos, sé que sus emprendimientos experimentan momentos de prueba, momentos de dificultad. Sé que en los hogares también se experimentan momentos de prueba y momentos de dificultad. Pero lo más fácil que podemos hacer es que tirar la toalla. David no lo hizo. David dijo: bueno, Señor, esta es la situación. Si toca en una cueva, pues en una cueva lo voy a hacer. Y si toca rodeado de todas estas personas, de estos oprimidos, de estos amargados, si toca liderar a ellos, aquí estoy. Yo seré el líder para ellos. Y esa es la forma como se debe hacer. No sé qué situaciones esté viviendo en su vida. No sé qué momentos de determinaciones importantes tenga que tomar.
Y quizás son determinaciones tan importantes que pueden llevarlo a ser muy bendecido o quizás a destruir su hogar. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Va a tirar la toalla y se va a dejar llevar por el pecado, por la presión, por la dificultad? ¿O va a decir, Señor, qué debo hacer? Y con lo que tú me das, voy a darla toda, con un corazón dispuesto, con un deseo de lograrlo. Ese fue David. ¿Ok, Señor? Esta prueba está fría y húmeda. Bien fría y bien húmeda. Pero bueno, si aquí estoy y aquí trajiste a todos estos hombres, Señor, como lo dijo Isaías, heme aquí, envíame aquí. Estoy listo. Estoy listo para hacer lo correcto. Estoy listo para hacer lo que está bien. Así todo esté en mi contra. Así me sienta que estoy remando contra la corriente, porque David sí que estaba remando contra la corriente. Un hombre solo, con 400 endeudados, oprimidos frente a un ejército ya formado, con un rey que llevaba aproximadamente 15 años reinando y que tenía un ejército de más de 3,000 personas buscándolo. Pero David ya había ido al lugar que era, ya se había refugiado en el Señor. Y cuando nos refugiamos en el Señor sabemos decir, estoy listo, estoy preparado y lo quiero hacer y lo voy a hacer. Querida familia ON, no sé cuál sea la dificultad que esté viviendo. No sé cuáles sean los retos que usted tenga, quizás a nivel hogar, a nivel hijos, a nivel trabajo, no lo sé. Pero yo le digo una cosa, aférrese en el Señor, no tire la toalla, tenga fe, siga adelante, que de parte del Señor va a venir la victoria. ¿Saben? Cuando yo leí este pasaje, hay algo que yo creo profundamente. Sé que es así, que nosotros como Iglesia ON estamos en una cueva. No es húmeda, no es fría. Por el contrario, bendito sea Dios, es muy cómoda, ¿verdad? Pero es un lugar donde quizás nadie nos ve, donde a muchos no les importamos. Pero yo estoy seguro de algo, que aquí es el lugar donde el Señor nos está formando, en doctrina, en corazón de pastor, en tener un carácter como el de Cristo, para un día con un corazón de pastores salir y estar preparados para el ministerio que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos los creen? Así va a ser, así va a ser. Y de ese lugar oscuro, de esa cueva húmeda, miren todo lo grande que Dios hizo con David. Y yo estoy seguro que acá, donde nadie nos ve, grandes cosas hará el Señor con este ministerio. Estoy completamente seguro de eso. Bueno, entonces la semana pasada ya vimos cómo estaba David, tan pronto llegó a la cueva, en el Salmo 142, ¿cierto? Pero hoy quiero que vayamos al Salmo 57. En el Salmo 142 veíamos que David estaba rendido, estaba afligido. Ahora vamos a ver el Salmo 57. Este salmo también fue escrito en la cueva. Cuando usted lo abre, se va a dar cuenta que dice Masquil de David, cuando huía de Saúl y estaba en la cueva de Adulán. Eso lo dice el Salmo 57. Y nos va a permitir este salmo entender ahora cómo se sentía David. Y yo quiero que me acompañen. Vamos a leer el Salmo 57, versículo 1. Dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Cómo encontramos a David acá? David estaba en el mejor lugar en el que podía estar. ¿Dónde estaba? En la presencia de Dios. Mire lo que le dice: ten misericordia de mí, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Y esta frase sé que todos la hemos usado mucho. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué frase tan maravillosa.
David quería estar en la presencia de Dios, pero no solamente por un ratico. David quería permanecer en la presencia de Dios. Y qué importante es esto. El Señor Jesús nos lo enseñó. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Y Jesús decía: todo el que permanezca en mí será limpiado y dará mucho fruto. Y eso es una realidad. Y eso fue lo que dijo David: Señor, estoy aquí solo, pero yo voy a permanecer en ti hasta que pasen los quebrantos. Y me fascina la descripción que hace David. David era todo un poeta. Para mí, Señor, tu protección es como las alas de un águila cubriendo a sus polluelos. ¿Ha visto usted esa imagen? Es hermosa. ¿Puede usted verla en redes? Cuando comienza a caer nieve y lo único que hacen las águilas es que se recuestan sobre su nido y ponen sus alas. Y puede pasar toda la noche. A veces lo único que hacen las águilas es que se levantan, se sacuden un poco y vuelven a proteger a sus polluelos. Así se sentía David. Estoy pasando por un momento difícil y de mucha tormenta, pero estoy seguro que tú me proteges, Señor. Bajo tus alas tú me vas a proteger. Y bajo tus alas yo estaré seguro, y de acá, Señor, no me voy a parar hasta que pasen los quebrantos. Qué importante es esto, familia, que aprendamos en medio de la prueba a permanecer en el Señor. Porque algo que en muchas ocasiones he observado es que cuando viene la prueba, ¿sabe qué hacen muchos? Cometen un error, se alejan de Dios. Entonces estoy pasando por un momento económicamente difícil, entonces no vuelvo a la iglesia. Entonces estoy pasando por un momento difícil en mi salud, entonces dejo de ir a la iglesia. Por Dios, es como si una persona dijera: estoy mal de salud, entonces no voy al médico hasta que me aliente. ¿Quién hace eso? Nadie. Es en el momento de angustia, es en el momento difícil donde más me debo acercar al Señor. Y algo más, debo permanecer en ese lugar. Porque yo he conocido personas que pasan por momentos difíciles, quizás en su área sentimental, y por un momento como que se acercan al Señor y quieren que el Señor les ayude, pero rápidamente se alejan del Señor. Y otra vez comienzan ellos mismos a intentar solucionar su vida sentimental, solucionar todo, y son personas que se la pasan de decepción amorosa en decepción amorosa y a decepción amorosa, porque no aprenden a permanecer en la presencia del Señor. He visto personas que pasan por momentos de vicios, de adicciones, no permanecen y luego vuelve la debilidad. David dijo: Señor, yo de aquí no me paro y yo de aquí no me voy hasta que pasen los quebrantos. Yo aquí voy a permanecer todo el tiempo, y que ese sea nuestro corazón en medio de lo que estemos viviendo, sean pruebas, sean dificultades, sean tentaciones, sea lo que sea. Permanezca en el Señor hasta que Él lo haga fuerte. En ese lugar Él lo haga fuerte. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. David lo dice: Señor, estoy firme, estoy listo, Señor, porque en la presencia de Dios Él nos hace firmes y Él nos hace fuertes y capaces. Pero lo importante es permanecer, porque cuando permanecemos, Jesús nos lo dijo, seremos limpiados. Puede ser el hábito pecaminoso más arraigado que usted tenga en su vida y que lo tenga desde hace muchos años, pero yo le doy la solución hoy: permanezca en el Señor, y le garantizo que esa debilidad va a ser quitada. Se lo garantizo. Permanezca en el Señor. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación difícil con los hijos, puede ser lo que sea, pero yo le garantizo una cosa: si usted permanece en el Señor, de Él viene la victoria. Si usted permanece ahí, Él le va a dar la victoria en lo que sea. Y David lo dijo. Mire lo que decía David: Señor, en la sombra de tus alas me ampararé, a ver si de pronto pasa el quebranto. ¿Dijo eso? Hasta que pase el quebranto. Él tenía la certeza de algo: si yo permanezco en su presencia, este quebranto va a pasar. Si yo clamo a mi Dios, Él me va a favorecer. Lo dice el Salmo:
Y si yo permanezco en la presencia del Señor, Él desde el cielo enviará su ayuda. Él me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Eso es una gran realidad. Y David siempre lo dijo y lo declaró. Eso es una realidad. Si usted permanece en el Señor, Él enviará su misericordia y su verdad. Él lo va a ayudar, Él lo va a amparar. Permanezca en Él, confíe. Pero hay personas que oran un día, Señor, no, y no vino el milagro, entonces ya no vuelvo a orar más, ya no quiero ir más a la iglesia, Dios no me ayudó. No, mis queridos, persevere, persevere. Jesús nos enseñó a través de la boca de su hermano, Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero antes dijo algo mejor. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Qué dijo en la frase anterior? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mis queridos, ¿cómo voy a resistir al diablo si no me someto a Dios? Si no permanezco en el Señor, si no me aferro a Él. ¿Hay algún área donde el enemigo no ha huido de usted? Quizás le ha faltado permanecer más ahí. Pero le garantizo que si usted permanece en esa área, el enemigo va a tener que huir. Se va a tener que ir. Porque la promesa está. Y David lo sabía, Señor, aquí me quedaré y estoy seguro de algo, que mientras que yo esté acá, el quebranto se va a ir. Estoy seguro que de ti va a llegar la ayuda desde los cielos, que tú me vas a salvar de la infamia que me acosa y que tú enviarás tu misericordia. Quiero preguntarle una cosa. ¿Ocurrió? Ocurrió. Todos sabemos que David no salió en derrota de esa cueva. Él salió en victoria de ese lugar. Todos los que conocemos la historia lo sabemos muy bien. De la presencia del Señor recibimos el socorro. Y que usted hoy le diga eso al Señor: Señor, quiero permanecer bajo tus alas. Quiero refugiarme ahí. No sé qué hacer, pero sé algo, que en tu presencia los quebrantos pasan. Eso es una realidad. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que una niña me decía a mí, cuando yo tenía como unos 19, 20 años en la iglesia, estaba en la iglesia y me decía: Carlos, ¿tú cómo haces? Porque a ti siempre las cosas como que te salen. ¿Cuál es la virtud tuya? ¿Sabe yo qué le dije? Yo no tengo ninguna virtud. Lo único que tengo es que cuando las cosas no me salen, sé caer de rodillas en la presencia de Dios. Y de ahí viene su socorro. Esa es la realidad. Es en la presencia del Señor. Es a sus pies donde Él nos socorre. Es ahí, permaneciendo ahí, donde Él nos ayuda. Jesús nos lo dijo. Jesús dijo: el que permanece será limpiado. Pero ¿qué nos decía? El que se aparta se seca. Eso es obvio, mis queridos. El que se aparta se seca. Permanezca ahí. Permanezca en Él. Sigamos leyendo el Salmo. Versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Mire, díganme algo. Cuando yo leía este salmo, yo pensaba en algo que es una realidad. ¿Cierto que David es tremendo poeta? O sea, cuando quiere decir algo lo dice tan poéticamente. También utiliza bien la comparación, utiliza también el símil para darse a entender. Ahora, y cuando usted lee este pasaje, ¿qué le viene a la mente? Le voy a decir a mí lo que me viene a la mente. Esto suena como si él hubiera escrito cuando estaba al lado de los afligidos, de los amargados, de los endeudados que se unieron a David en la cueva. ¿Cómo es la gente? ¿Alguna vez ha usted trabajado con alguien que está en esta situación, revoltoso, amargado, deprimido? ¿Ha trabajado con alguien así? ¿Cómo son? Dígame cómo son. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Miren, ahorita mi esposa, ustedes saben que ella está administrando una boutique, ropa, lo que siempre le ha gustado, ella es asesora de imagen, y ella tiene personas a su cargo. Dentro de las personas que ella tiene a su cargo hay una que mi esposa ha sido relinda con ella, y mi esposa dice: yo la voy a ayudar hasta donde pueda.
es una persona que le ocurrió muy parecido como a los que se unieron a David. Viene de un país donde el mal gobierno los hizo irse de allá. Se fue con una mano adelante, con la otra atrás y llegó a Colombia sin nada y bendito sea Dios, ha podido trabajar. Y mi esposa me cuenta las historias y miren, ¿cómo es la gente que es así? Es desagradecida, ¿verdad? Son toscas. Sus palabras son hirientes, son ofensivos, son egoístas. Están tan abrumados por sus propias necesidades que no le prestan atención a la necesidad de los demás. Mi esposa me lo ha contado, a veces hay cosas que no, yo como administrador tengo que estar pendiente de todo y hay un orden en la empresa, entonces están las vendedoras y hay una forma, digamos, esta tiene que atender a estos, esta a lo otro, pero ella siempre intenta darle coda a los demás y pasar por encima de todos. Sí, bienvenidos, siga, qué alegría tenerlos acá. Qué alegría. Yo los quiero mucho, ellos fueron la primera pareja que casé. Y cada vez que pueden nos visitan desde Estados Unidos, qué juicio, qué juicio. Qué alegría tenerlos acá, bienvenidos. Y mi esposa me habla y me dice, qué difícil es. A veces a mi esposa le habla feísimo, oye, pero así no debe ser. Pues yo hago lo que quiero. Ay, Señor. Y David se encontraba, estoy hecho entre hombres que vomitan llamas, hablan horrores. Sus dientes son lanzas y saetas. Siempre que hablan, tiran es a herir, a dañar el corazón de los demás. Y su lengua es una espada aguda. Esa era la gente que estaba con David. Pero qué bonito que David no se rindió con ellos. David siguió adelante con ellos, a pesar de su situación. No es fácil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir, uy, que se vayan? Pero David no lo hizo. Veamos el versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Quiero que veamos el 5, el 7, la parte B, hasta el 11. Mire lo que dice el 7, la parte B, y lo voy a leer hasta el 11. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Nota la diferencia de David ahora a el Salmo 142 cuando estaba abatido y deprimido? ¿Qué diferencia, no? Ya no decía estoy en una cueva, ya no hay nada, no hay ayuda para mí, todo me ha salido mal, yo no tengo quien se preocupe para mí, miro a la derecha y estoy solo, miro a la izquierda y estoy solo, ya no puedo más. Ese es el resumen del Salmo 142. Pero acá está muy distinto. Señor, exaltado sea sobre los cielos. ¿Sabes qué, Señor? Despierta, alma mía, despierta. Ya no estaba triste, ahora estaba alegre. ¿Habían cambiado las cosas? Todavía no, pero ya había cambiado lo más importante, que era el corazón de David. Ya había cambiado. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra. David fue capaz de ya no mirar el problema, aunque todavía estaba ahí. ¿Sabe David a quién estaba mirando? A Dios. Estaba mirando al Señor. ¿Se acuerda de Pedro? Estaba caminando en medio de la tormenta. La prueba estaba ahí. Y mientras Pedro miraba a Jesús, seguía firme caminando. Pero cuando comenzó a ver a los lados y comenzó a ver la tormenta, se comenzó a hundir. A veces nuestra mente es un poquito ilógica. ¿Acaso si el agua estuviera completamente tranquila, podía Pedro caminar sobre el mar? Obvio no. Pero a veces la mente nos juega malas pasadas. No tenía nada que ver las tormentas ni nada de eso. Después de que Jesús esté ahí, no importa. Puedo pasar en victoria y puedo caminar sobre las pruebas y sobre la dificultad.
Y David ahora ya no estaba hundido en la prueba. David ahora había visto a su Dios, a su buen Dios, había puesto los ojos en el Señor y el Señor lo rescató y se sentía firme y se sentía fuerte y sabía que todo iba a salir bien. Y eso les digo yo hoy a ustedes. Miren al Señor, sea cual sea la dificultad, sea cual sea el momento difícil que estén viviendo. El que sea. Yo sé que usted sabe cuáles son, ¿verdad? Algunos como que lo que nos pone a sufrir es nuestra salud. A otros nos pone a sufrir nuestra situación económica. A otros los hijos que quizás se están descarriando, llevan varios días en que ya no sabemos de ellos nada. Pero yo le voy a decir una cosa, mire a Jesús. Llénese de Jesús. Yo le digo una cosa, cuando usted se acerca al Señor, su corazón cambia. Y cuando su corazón cambia, y cuando usted cree por completo en el Señor, yo le garantizo algo, todo va a cambiar y todo va a comenzar a salir mucho mejor. Este salmo fue el segundo salmo que David escribió en la cueva de Adulán. ¿Sí se da cuenta cómo salió de la postración y ya está con sus ojos puestos en Dios? ¿Se da cuenta cómo salió de solamente ver la prueba y ahora está mirando a Dios? ¿Vemos el último salmo? ¿Quieren verlo conmigo? Es el Salmo 34. Este salmo es maravilloso porque ahora nos muestra lo que ocurre cuando yo pongo mis ojos en el Señor en medio de la tormenta. Versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, en las buenas, en las malas, como sea, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre delante de mi boca. Ahora vemos a David diciendo: Señor, te bendigo. Yo te bendigo a ti todo tiempo. Cuando he pasado por momentos difíciles y he estado solo, ahora, porque le cuento que para ese momento ya sus guerreros estaban comenzando a ganar batallas. Ya sus guerreros, esos hombres que se quejaban, que estaban llevados por la opresión, por las deudas, ahora eran hábiles con la espada, con el arco, con la flecha. Ellos aprendieron a ponerse las pilas en la batalla, a ser disciplinados en las filas. De ser inconformistas, pasaron a convertirse en valientes cazadores, valerosos combatientes. En eso se convirtieron. Por eso David, cuando los vio, después de haber visto esos que se quejaban, que su voz era, que sus palabras eran agudas, hirientes, ahora los tenía todos ahí firmes en la misma cueva, listos, valientes, dispuestos para la batalla. Y este salmo estoy seguro que David lo hizo delante de ellos. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dice el versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Ya decía, ahora no lo voy a hacer yo solo, ahora ustedes háganlo conmigo. Adoremos al Señor porque Él es fiel. Miren en lo que los convirtió. Miren lo que los ha convertido en tremendos guerreros. Y ahora les comienza a enseñar. Miren lo que dice el versículo 4 tan bonito. Ahora Él tiene sus ojos puestos en el Señor. Dice: yo busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. ¿Sabe? Eso es para usted. No sé cuáles sean sus temores, pero el Señor lo va a librar de todos. Solamente busque al Señor. Busque del Señor y Él lo va a librar de todos sus temores. Sigamos leyendo, veamos el versículo 8. Ahora Él le dice a los afligidos, mire cómo este salmo es de bonito. Ahora le está hablando a los que alguna vez fueron afligidos y les dice: probad y ved que Jehová es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Ya no estén afligidos, ya ustedes probaron que el Señor es bueno. Ya el afligido probó la bondad del Señor. Luego le habla a los revoltosos, a esos que tenían sus bocas, sus labios y sus palabras como de leones. Y mire lo que les dice, versículo 10. Los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Qué bonito, ¿verdad? Qué frase tan hermosa. Mientras ustedes tenían tantos problemas y intentaban en su queja y en su abatimiento ayudarse, no lo lograron. Seguían sufriendo y seguían igual de hundidos en su problema. Pero cuando dejaron de tener esos labios de leones que solamente hablaban cosas ofensivas y se acercaron al Señor, se dieron cuenta que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Recuerde que ahí también estaban los endeudados. Y Él les dice, el que busca del Señor no tendrá falta de ningún bien. Mire lo que le dice a los endeudados, versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y cuando le hablo de temer, no le hablo de miedo hacia el Señor, no. ¿Sabe qué es temor? Cuando yo valoro la grandeza del Señor y entiendo que Él me hace bien y por eso lo quiero seguir. Eso es un temor sano del Señor. No hablo de un miedo, porque el Señor no quiere que nadie le tema. Y si usted va al Antiguo Testamento, cada vez que el Señor habla de témanme, lo que sigue es que el que le teme al Señor tiene algún beneficio. Léalo y verá. Todo el que teme al Señor después tiene algún beneficio, alguna bendición de su parte. Eso es un hecho. Y por eso Él lo dice aquí en el Salmo, en el versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y por último, yo estoy seguro, imagínese ese lugar, Él está hablándole a todo su ejército en esa cueva. Por último, mire cómo termina de espectacular este salmo. Esta frase se las he dicho muchas veces. Y en esta frase, Él encierra la lección que le está dando a todos en un solo grupo. ¿Sabe qué dice el versículo 19? Si lo pusieron ahí, léalo con todo su corazón y léalo conmigo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas la librará el Señor. ¿De cuántas? De todas. Si se da cuenta, le habló a los endeudados, le habló a los afligidos, le habló a todos. Y les dijo, si se dan cuenta que a todos en la distinta aflicción que tenían, Dios los ayudó. Muchas pueden ser las aflicciones que tengamos, pero de todas nos libra el Señor. Querida familia ON, créalo por completo. Todas las aflicciones que usted pueda estar viviendo, sea la que sea, el Señor lo va a librar. Usted dirá, pero es que muchas son las aflicciones del justo y pues yo no soy tan justo, yo cometo errores. Recuerde algo, que usted es justo ¿por quién? Por Cristo. Y el Padre lo ve tan justo como ve a Cristo. Y eso es una gran realidad. Entonces usted es tan justo como es Cristo delante de los ojos de Dios. Entonces muchas pueden ser sus aflicciones, pero de todas los va a librar el Señor. Solamente, familia ON, permanezcan bajo esas alas de protección que el Señor tiene para ustedes. Amén. Oremos, por favor.